Ya. A ver, este tema de las magnitudes proporcionales es un tema, bueno, para empezar, usted debe entender que la matemática es una herramienta que nos permite resolver situaciones problemáticas de nuestra vida. O sea, uno no aprende matemática para que sepa pues funciones, álgebra, geometría. No, la matemática no es para aprender eso, ¿no? La matemática es para aplicarla cuando yo la necesite, en alguna situación que me permita a mí utilizarla, ¿no? Entonces, supongamos, quiero yo construir una mesa, ¿no? Con tal dimensiones, pues, tengo que saber un poquito de geometría, ¿no? Para poder hacer mi mesa de forma rectangular, cuadrada, circular, qué sé yo. Quiero colocar mayólicas en mi piso y quiero metrarlo, o sea, saber cuánto me va a cobrar cuánto me va a costar a mí el hecho de que le pongan losetas o mayólicas a mi sala, pues calculo el área de mi sala, lo divido entre el área de la mayólica, y estoy aplicando la matemática. Quiero colocar un negocio, pues tengo que hacer un presupuesto de cuánto voy a invertir en el negocio y también hacer un pequeño presupuesto, un pequeño inventario de cuánto puedo ganar yo en ese negocio. ¿No? Si tengo una empresa, quiero pagar cuántos empleados necesito para hacer tal o cual obra. Ustedes pueden ver que la matemática en realidad se usa en todo. Por eso es que uno lleva o cursa matemática casi toda tu vida, porque lo vas a usar en algún momento, ¿no? Eso no quiere decir, pues, que tú tengas que saber matemática al 100%, no, pero sí al menos las principales teorías que te permitan a ti aplicarlo en el momento adecuado. Las magnitudes proporcionales es un tema que se aplica bastante en nuestra vida real, ¿no? Lo tenemos presente a cada momento. ¿Está bien? Entonces, para poder entender un poquito más esto, vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Observen, por favor, porque después voy a preguntar. ¿Está bien? A ver. Matemáticas, segundo grado. Bloque 1, secuencia 4, proporcionalidad directa e inversa. La proporcionalidad en la vida cotidiana. Hola, bienvenidos a mi blog. Hoy hablaremos sobre situaciones de la vida cotidiana donde hay proporcionalidad. Dos magnitudes guardan entre sí una relación de proporcionalidad directa cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Veamos algunos ejemplos del uso cotidiano de la proporcionalidad directa. Al comprar varios artículos iguales, sin que se aplique un descuento por estos, la cantidad de dinero que se paga es directamente proporcional al número de artículos, porque entre mayor cantidad de artículos se compren, más dinero se paga. A escala, las medidas tienen una relación de proporcionalidad directa con las medidas reales, ya que si ellas aumenta o disminuye al doble o al triple, la otra aumentará o disminuirá en la misma proporción. La cantidad de tornillos que fabrica una máquina y el tiempo que tarda en hacerlo son magnitudes directamente proporcionales, porque entre más tornillos fabrica, más tiempo tarda la máquina en hacerlos. Cuando tenemos dos cantidades en una relación de proporcionalidad directa, ¿podrían saber cuánto aumentaría una de las cantidades si la otra lo hiciera? Imaginen que quieren comprar cierta cantidad de lápices iguales. 7 lápices pagan 24.50 pesos y por 10 lápices 35 pesos. ¿Cuánto pagarán por 12 lápices o 15? Para encontrar el total de lo que pagarían, dividimos lo que se pagó en cada compra entre el número de lápices que se compraron. En ambos casos, se obtiene el mismo número al que se le llama constante de proporcionalidad, que corresponde al precio de un lápiz. Ahora, solo necesitamos multiplicar esta cantidad por 12 y por 15.
También existe otra relación de proporcionalidad, en la que al aumentar una de las cantidades, la otra disminuye en la misma proporción. A esta se le conoce como proporcionalidad inversa. Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. La velocidad promedio a la que un automóvil recorre cierta distancia es inversamente proporcional al tiempo que tarda en recorrerla, porque entre mayor sea la rapidez del automóvil, menor será el tiempo que tarde en recorrerla. La cantidad de trabajadores que se requieren para hacer una barda, si todos trabajan con la misma rapidez, es inversamente proporcional al tiempo que tardan, porque entre más personas trabajen, menos tiempo tardarán en hacer la barda. El flujo de agua de una tubería y el tiempo que tarda en llenar un tinaco son magnitudes inversamente proporcionales, porque entre mayor cantidad de agua sale por la tubería, menos tiempo tarda en llenarse el tinaco. Ahora, ¿cómo cree que se utilice la constante de proporcionalidad en una relación de proporcionalidad inversa? Imaginen que van de viaje por una carretera con su familia a una ciudad que está a cierta distancia. Si el automóvil viaja a una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora y no se detienen, tardarán 4 horas en llegar a la ciudad. Pero si van a 60 kilómetros por hora, tardarán 6 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán si van a 40 kilómetros por hora o a 30 kilómetros por hora? En este caso tenemos que multiplicar el tiempo que tardan en llegar a su destino por la velocidad promedio a la que se mueve el vehículo. El resultado siempre es el mismo número, que es la constante de proporcionalidad. En este caso es la distancia a la cual está la ciudad a la que quieren llegar, que son 360 kilómetros. Entonces, basta dividir esta constante entre la velocidad a la que iría el automóvil, 40 o 30 kilómetros por hora. Exacto, 9 y 12 horas. Hemos visto algunos ejemplos de proporcionalidad directa e inversa, como el llenar el tanque de gasolina de un auto. ¿Ustedes qué creen? La relación entre la cantidad de gasolina y el pago que se va a realizar, ¿será de proporcionalidad directa o inversa? Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. Bien, a ver. Ahí en el video, lógicamente, que les ha mencionado de manera didáctica, digamos así, cómo es que las magnitudes se relacionan, ¿sí o no? Pero cuando uno habla de magnitudes, lo primero que uno tiene que entender es qué cosa es magnitud. Si no, estaríamos hablando en el aire, ¿sí o no? ¿Qué es una magnitud? ¿A qué se llama magnitud? Hace poco nosotros, por ejemplo, hemos tenido un movimiento sísmico de magnitud 7 puntos, creo, ¿no? O 6 puntos y tanto. ¿Qué es magnitud? ¿Qué cosa se entiende por magnitud? ¿No? ¿Por qué la magnitud del temblor o el terremoto fue de 7 puntos y tanto, no fue de 5 puntos tanto? ¿Qué se mide? ¿Qué cosa es? Es una medida, ¿no? Y todo lo que se mide o es plausible de medida o tiene la propiedad de poder medirse se llama magnitud. Aquí, por ejemplo, yo tengo algunas imágenes de cosas que se pueden medir. Por ejemplo, la temperatura. ¿Sí o no? La temperatura se puede medir. En este momento, por ejemplo, estará haciendo pues, unos 15, 16 grados. ¿No? Está haciendo un poquito de frío. En verano hará pues 23, 24, 25, 28 grados. ¿No? Entonces, la temperatura se puede medir y cambia en el tiempo. No se mantiene constante. Las magnitudes tienen esa propiedad, ¿no? Se pueden medir y cambian. Están sujetos a variación. ¿Está bien? Por lo tanto, una magnitud podría ser la temperatura, ¿no? Vamos a colocar acá su nombre. La temperatura.
Otra magnitud que se puede medir, ¿qué es? A ver, este relojito me está dando más o menos la idea. Keila, ¿qué cosa es? Keila, ¿qué magnitud es lo que más o menos me da alusión en la imagen que está acostado? Keila, habla, hija, no puedes hablar. A ver, ¿qué, Kimberly? ¿Qué magnitud es más o menos lo que me está dando a entender en la figura, la imagen? Tiempo. Tiempo, ¿no es cierto? Muy bien, el tiempo. El tiempo es una magnitud. ¿Por qué es una magnitud? Porque el tiempo se mide, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo medir el tiempo de duración de nuestra clase. Puedo medir el tiempo que demora una película, ¿sí o no? Y cuando uno dice medir, usa un instrumento. Por ejemplo, para medir la temperatura, ¿qué instrumento uso, Santiago? Cronómetro, El un reloj. termómetro, ¿sí o no? El termómetro. Y si yo quiero medir el tiempo, Quispe, ¿qué instrumento utilizo? Un reloj. Un reloj, un cronómetro, un calendario, depende de lo que yo quiera medir, ¿no es cierto? Porque lo puedo medir en horas, en días, en meses, en años, ¿ve? El tiempo se puede medir en varias unidades. La temperatura también se puede medir en varios sistemas. Nosotros lo medimos en grados Celsius, pero no es lo único. Hay grados Kelvin, hay grados Fahrenheit. En Estados Unidos, por ejemplo, usan el sistema en inglés, el grado Fahrenheit, ¿no? Bien. Otra magnitud que podemos medir es, a ver, Luis, esta imagen que está aquí, ¿a qué me da alusión? ¿Qué cosas puedo medir? ¿Qué ves? Acá hay un atleta que está haciendo, que está corriendo, ¿sí o no? ¿Qué magnitud cree que se le puede medir a este atleta que está corriendo? La velocidad. La velocidad. ¿No? La velocidad de los cuerpos se puede medir. Por ejemplo, un auto, ¿no? Va a 60 kilómetros por hora, a 100 kilómetros por hora. El de un avión, el de una persona, el de una bicicleta, el de una tortuga. Se puede medir la velocidad. Es una magnitud, ¿no? Otra magnitud es la longitud de los cuerpos. Los cuerpos tienen longitud, ¿no? Esta longitud es el ancho, el largo, la altura, que ustedes le llaman así, no por nombres, dependiendo de qué dimensión quiere. Pero longitud se llama de manera general. Es su longitud de ancho, su longitud de alto, su longitud de largo. Longitud es la palabra, ¿no? La magnitud. Otra magnitud, como ejemplo, es el volumen de los cuerpos. Todo cuerpo tiene volumen, ¿no? El volumen es el espacio que ocupa el cuerpo, ¿no? El volumen es el espacio que ocupa el cuerpo. ¿En qué se mide el volumen? En unidades cúbicas. Por ejemplo, si yo quiero medir la cantidad de agua que yo consumo, el volumen de agua que yo consumo se, se mide en litros cúbicos o metros cúbicos, ¿sí o no? ¿Está bien? Otra magnitud es el peso de los cuerpos. Todo cuerpo tiene peso, ¿no? Dependiendo de qué cuerpo, pues el peso va a variar de valor, ¿no es cierto? Y así, ahí nuestra vida está rodeada de magnitudes, ¿no? El costo de un producto, por ejemplo, es una magnitud, porque ese costo va a depender del producto, ¿no? El área de un terreno es una magnitud porque se puede medir. La cantidad de corriente que pasa por un cable eléctrico se puede medir. La cantidad de luz que sale por un foco, una lámpara, se puede medir, ¿no? Todo aquello que se pueda medir se llama magnitud. Por lo tanto, nuestra vida está llena de magnitudes porque casi todo en nuestra vida se puede medir. Lo que no se puede medir, ese no es magnitud, pues, ¿no es cierto? ¿Qué no se puede medir, por ejemplo? ¿Qué no se puede medir? El amor. ¿Alguien puede medir el amor?
No, no se puede. Por lo tanto, tú no puedes decir te quiero mucho, te quiero poco. Eso no se puede medir, ¿no? O quieres o no quieres, punto. Es subjetivo, ¿no? Entonces, las cosas tangibles, las cosas reales, las cosas objetivas se miden, que son lo que existe, ¿no? Por lo tanto, todo ello es magnitud, no todo aquello que puedas medir, ¿no? Entonces, a eso llamamos magnitudes, ¿está bien? Y de eso vamos a trabajar, con magnitudes. En el curso de física, química, usted trabaja con magnitudes, todo es magnitud, ¿no es cierto? ¿Sí? Estas magnitudes se relacionan de 2 a 2, ¿no? Eh, Quizás uno no se dé cuenta, pero estas magnitudes no están solas, o sea, no están solitas en el aire, se relacionan, ¿no? A ver, más o menos para explicarles cómo es que una de ellas afecta a la otra, ¿no? Por ejemplo, imagínate que esta es una sala de cine, ¿sí? Y en esta sala de cine, en este momento hay 50 personas, ¿está bien? Y le mido la temperatura y es una temperatura más o menos de 20 grados centígrados. Ya está. Pregunta, ¿qué pasaría si ingresan 50 personas más? Sube la temperatura, Sube la temperatura, ¿sí o no? ¿Y por qué va a subir la temperatura? porque está aumentando personas. Claro, las personas aumentan y las personas irradian calor. Por lo tanto, el ambiente que está cerrado va a aumentar la temperatura. Esto quiere decir que a mayor cantidad de personas, mayor es la temperatura. Mira, a mayor personas, mayor temperatura. Varían en el mismo sentido, ¿te das cuenta? A ese tipo de magnitudes se le conoce como directamente proporcionales. ¿Por qué directamente proporcionales? Porque varían en el mismo sentido, ¿no? Imagínate el mismo cine. Hay 50 personas y acá hay 4 ventiladores, ¿ya? 4 ventiladores. No, dejamos a las personas. La temperatura, con 4 ventiladores, con una cantidad de personas, le mido la temperatura y en ese momento hace, vamos a suponer, 18 grados centígrados. ¿Qué pasa si es que yo prendo más ventiladores? No 4, sino 10 ventiladores. La temperatura va a bajar. Va a bajar, ¿no es cierto? Baja. ¿Y por qué baja? Porque los ventiladores lo que hacen es ventilar precisamente todo y el calor que está ahí lo disipan, o sea, lo bajan. Por eso es los ventiladores, ¿no es cierto? Entonces, a mayor cantidad de ventiladores, menor temperatura. A mayor cantidad de ventiladores, menor temperatura. Tú ves que su variación está al revés, ¿sí o no? A ese tipo de magnitudes se le llama inversamente proporcionales, porque varían al revés, ¿no? Entonces, ¿cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? Cuando varían en el mismo sentido, o los dos suben o los dos bajan, ¿no? ¿Y cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales? Cuando una de ellas sube, la otra baja. O si de una de ellas baja, afecta y el otro sube. Al revés, ¿no es cierto? Y todas las magnitudes funcionan así, ¿no? No están solitas, o sea, la temperatura no se encuentra sola ¿no? Es una magnitud que está relacionada con todas las cosas que están a su costado. Depende de muchas cosas. Yo solamente estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, concluyendo, las magnitudes pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Vamos a hablar solamente de las directamente proporcionales por el momento. A ver, Raciel, ¿cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? Cuando, por ejemplo, el tiempo y las personas suben, Cuando las cuando dos es magnitudes, parejo, cuando las dos magnitudes varían en el mismo sentido, ¿no? O los dos ajá, suben o los dos bajan. o los dos ¿Sí? bajan. Ya está. Vamos a llenar este cuadrito, Raciel. Dice, 1 kilogramo de papa cuesta $1,50. Ya está. Pregunta, ¿cuánto costarán 20 kilogramos? Imaginemos que no tenemos calculadora, que no sabemos ni multiplicar ni nada, entonces vamos a pensar, ¿no es cierto? Entonces dice que, número de lápiz, ya me cambiaron de un ratito. Vamos a cambiar acá el ejemplo, ¿ya? A ver.
Ya. Vamos a suponer que un cuaderno cuesta 5 soles. ¿Cuánto costarán 20 cuadernos? La pregunta puede resultar un poco, digamos, simple, ¿no? Pero lo hacemos para ver cómo se comportan las magnitudes. ¿Está bien? Ya está. Entonces, si un cuaderno cuesta 5 soles, ¿cuánto costarán 2 cuadernos, Raciel? 10 soles, ¿Y 4 cuadernos? 20 soles, ¿Y 5 cuadernos? 25 soles, ¿Y 6 cuadernos? 30 soles, 30 soles. ¿Y 10 cuadernos? 50 soles, ¿Y 20 cuadernos? 100 soles. Lógico, ¿no es cierto? Bien. Entonces, de estas dos magnitudes que están aquí, el número de cuadernos, porque se puede medir la cantidad, ¿no es cierto? Y el costo, que también se puede medir de acuerdo al valor que tiene. Entonces, yo puedo deducir algunas cosas de estos valores que acabamos de encontrar, ¿no? Por ejemplo, mira, si yo divido 1 entre 5 o 5 entre 1, sale 5. Si divido 10 entre 2, sale 5. Si divido 20 entre 4, sale 5. Si divido 25 entre 5, sale 5. O sea, siempre sale 5. En este caso, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede eso? Porque estas magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? Cuando las magnitudes son directamente proporcionales, el cociente de sus valores respectivos siempre debe salir lo mismo, o sea, debe permanecer constante, ¿sí? Debe permanecer constante. ¿Está bien? Entonces, de ahí podemos observar que, por ejemplo, ¿no? 1 entre 5 es un quinto. Y si yo divido 2 sobre 10, también sale un quinto. Y si yo divido 4 sobre 20, la cuarta cada uno y sale un quinto. Siempre sale un quinto. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Cuando las magnitudes son directamente proporcionales, siempre va a salir lo mismo. A eso se llama constante. A esta constante se le llama constante de proporcionalidad. ¿Sí? Esta es la constante de proporcionalidad. Ya está. En este caso la constante es un quinto, dependiendo de cómo divida. Puedo dividir arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Eso no tiene nada que ver. El problema es que debe seguir el mismo orden, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿en qué puedo concluir acá? Si yo tengo una magnitud A que es directamente proporcional a una magnitud B, entonces el cociente de sus valores A entre B debe permanecer constante, siempre, ¿cierto? Siempre. Ah, ya. Vamos a ver entonces, ¿qué tal si me dicen que yo tengo dos magnitudes A y B, que son directamente proporcionales? Y me dicen que cuando A vale 4, E vale 15. Quiero saber cuánto vale A cuando B vale 12. Si me están indicando que son directamente proporcionales, ¿qué se tiene que cumplir, Maciel? Fugaz, Profesora. tu cámara. Ya, ahora sí, Maciel. Entonces, solamente veo tu parte frontal superior. No te veo a ti. No puedo bajar más mi cámara, mañana lo voy a arreglar. Ahí, mañana. ¿Y mañana estaremos vivos? Ah, a ver, Maciel, a la pregunta.
Si me están indicando que la magnitud A y B son directamente proporcionales, ¿qué se tiene que cumplir con estos valores? Ah, Lo acabo de decir. que, ¿Qué cosa? ¿Qué se tiene que cumplir? que 4 sobre 15 es igual a X sobre 12. Lógico, ¿no es cierto? Y aquí aplicamos el aspa, 48. Y aquí aplicamos el aspa, 15 por X. Y ya, pues bueno, lo que salga X, ¿no es cierto? Se desarrolla y salió X. Ahora, ese X no necesariamente es un número entero. Siempre puede ser un decimal, depende del problema que estamos planteando, ¿no es cierto? Pero acá la idea es que cuando es directamente proporcional, su cociente de estos valores, de él con él y él con él, debe ser siempre lo mismo. Por eso es que uno concluye que son iguales, ¿no es cierto? Entonces, no olvides, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, su cociente debe ser siempre el mismo. Eso te va a ayudar a resolver el problema. ¿Está bien? Listo. Si yo llevo esto que está aquí, estos valores, lo llevo a un gráfico, a un plano cartesiano, aquí coloco la cantidad de lápices, yo he puesto solamente algunos, he puesto 2, 4 y 6, miren, 2, 4 y 6, pero puedo colocar cuando hay 5 lápices, cuando hay un lápiz, no pasa nada, ¿no es cierto? Y aquí coloco la cantidad de, que digan, la cantidad el costo de los lápices, 2 lápices cuestan 10 soles, 4 lápices cuestan 20 soles, y así sucesivamente. Los puntos de intersección caen sobre una línea que pasa por el origen de coordenadas, ¿no? Y ahí yo observo que la gráfica de dos magnitudes que son directamente proporcionales tienen esta estructura, caen sobre una línea, los puntos me refiero, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí por ejemplo, ¿qué cantidad de cuadernos no hay? Hay 2, 3 cuadernos, por ejemplo, no hay, miren, acá en la gráfica. Entonces yo puedo graficar 3 cuadernos debe estar por acá, sino el número bueno, acá dice lápices, cuadernos, ¿no? Si pongo 3 y yo levanto y giro por acá, ¿cuánto costarán 3 cuadernos? 15 soles. 15 soles, ¿no es cierto? Y se puede saber, mira, de manera gráfica también. Ustedes van a tener muchos problemas que están de manera gráfica. Y si ustedes ven un gráfico de esta forma, no de esta forma, donde aparece una línea que aparece por el centro, ¿de qué tipo de magnitudes están hablando? Directamente proporcionales. O sea, no es necesario que te lo digan. Ya tú vas a deducir, ¿no? Ah, como la gráfica es una línea que pasa por los puntitos, entonces esa gráfica corresponde a un par de magnitudes que son directamente proporcionales. Entonces puedes asumir que 10 entre 2 tiene que ser lo mismo que 20 entre 4 y lo que salga y dividir, ¿no? Y formar ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, su gráfica es una línea que pasa por el origen de coordenadas. ¿Está bien? Magnitudes inversamente proporcionales. A ver, ¿a quién le preguntamos? Michael. ¿Dónde estás, Michael? Que no te veo. Michael. Michael. Profe, aquí estoy. ¿Dónde? ¿Me escucha? Sí te escucho, pero estás perdido en la selva, creo, porque no te veo. Veo solamente un Pero, montón de plantas. a ver, pero un ratito. Ahora sí me ve. O sea, que veo, no sé si eres tú, veo algo negro. ¿Será un mono? ¿Está en la selva? Estás a un costado, creo, ¿no? Deben enfocar bien su cámara. Ya, Michael, bueno, parece que estuviera así porque hay una sombra ahí que aparece. Oye, ¿dónde fue? Ya desapareció. Ya, ahora sí te veo más o menos. Michael, ¿cuándo dos magnitudes son inversamente proporcionales? Michael, activa tu audio. No sé. No sé. Habíamos indicado que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando
Uno aumenta, el otro disminuye. O uno disminuye y el otro aumenta. O sea, si uno de ellos aumenta de valor, el otro disminuye de valor. Y si uno de ellos disminuye, el otro aumenta. O sea, su efecto es al revés. Por eso se llaman inversamente proporcionales, porque mientras uno sube, el otro baja. Y si uno baja, el otro sube. En cambio, cuando es directo, los dos varían en el mismo sentido. Los dos suben o los dos bajan. ¿Me entiende? Entonces, dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el valor de una de ellas, ¿no? Aumentar o disminuir, el valor de la otra disminuye o aumenta dependiendo qué hace el otro, pues, ¿no es cierto? Pero en forma proporcional. Por ejemplo, a ver, dice un auto con una velocidad de 20 kilómetros, más la velocidad, la velocidad de 20 kilómetros recorre una distancia en 12 horas, el número de horas. ¿Sí? Pues obreros. Un ratito, voy a cambiar de valores. ¿Eh? Ya. Ya, ahí está. Dice, un grupo de 20 obreros realizan una obra en 12 días. ¿Cuántos días demorarán 80 obreros para realizar la misma obra? A ver, para que usted me entienda, no sé, a ver, voy a tratar de explicar cómo para que se den cuenta. Imagínense que esta es la obra. Esa es la obra. ¿Sí? Ya. Y bien. Y dice que esta obra lo pueden hacer 20 obreros en 12 días. ¿Sí? ¿10 obreros en cuántos días lo harán? O 40 obreros. 6. ¿Y por qué en 6? El doble. Porque se supone que ellos van a trabajar el doble que ellos, ¿sí o no? Por lo tanto, si ellos lo hacían en 12 días, ellos lo van a hacer en la mitad del tiempo nomás. ¿Sí? Entonces, en 6 días. ¿Y 60 obreros en cuántos días lo harán? 3. 4. En 4 días. ¿Y cómo sabes que es 4? ¿Cómo sabes que es 4? ¿Y 30 obreros en cuántos días lo harán? 8. En 8. ¿Y 80 obreros? 3. En 3. ¿Y cómo sabes saber que es 6, 4? Multipliqué 20 por 12 y de ahí fui dividiendo. Claro, ¿no es cierto?
Las magnitudes inversamente proporcionales, su producto debe ser igual, ¿no? Si yo tengo dos magnitudes que son inversamente proporcionales, el producto de ellos siempre da lo mismo, siempre, ¿no? Entonces, uno puede observar que cuando las magnitudes son directamente proporcionales, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que 20 por 12 es lo mismo que 40 por 6, o sea, 40 obreros lo hacen en 6 días, o 60 obreros lo hacen en 4 días, o 30 obreros lo hacen en 8 días. En todo caso, en todos ellos, ¿cuánto sale el producto? Es igual a 240. En este caso, ¿no es cierto? A 240. Esto se llama constante de proporcionalidad inversa. Esta es la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad. Profesor. ¿Sí? Ya está. Entonces, cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, su producto debe ser igual. Su producto, no su división, su producto. Entonces, si yo quiero generalizar esto, puedo indicar que si yo tengo una magnitud A que es inversamente proporcional a otra magnitud B, entonces el valor de A multiplicado por su valor correspondiente de B debe permanecer constante. En este caso, la constante es 240. Por eso que su compañero dice, si acá salió 240, acá también tiene que ser 240, acá también tiene que salir 240, acá también tiene que salir 200. Por eso que sabe cuántos días, ¿sí? A ver, entonces preguntemos, a ver. Hernández, Gonzalo. Profesor. 10 obreros, ¿en cuántos días harán la obra? ¿10 obreros? Ya indicamos que la constante es 240. Ya dedujimos también que la magnitud son inversamente proporcionales. Y si son inversamente proporcionales, entonces tienen una propiedad. Su producto debe dar siempre lo mismo. 20 por 12 es lo mismo que 40 por 6, es lo mismo que 60 por 4 y es lo mismo que 10 por 4. 24. Entonces, 10 obreros, ¿en cuántos días lo harán? En 24 24 días, ¿no? ¿Y cuántos obreros necesito si es que yo lo quiero hacer en 8? A ver. En 9 días. Ya, ¿cuántos obreros necesito si lo quiero hacer en 2 días nomás? Necesito 120. 120 obreros, ¿no es cierto? Se puede saber, no necesito hacer ningún cálculo, ¿no? ¿Y por qué se puede saber? Porque estoy aplicando la propiedad, pues las magnitudes inversamente proporcionales tienen esa propiedad, que su producto siempre va a salir lo mismo en el problema. Estoy hablando de un problema, ¿no es cierto? Ahora, si yo grafico estas magnitudes en un plano cartesiano, así como en el otro anteriormente, aquí coloco el número de días y aquí coloco el número de obreros, y igual, ¿no? Empalmo las intersecciones, ¿no? Cuando tengo 40 obreros, son 6 días, acá está, mira, 40 obreros, 6 días.
Cuando tengo 60 obreros, 4 días, 60 obreros, 4 días. Cuando tengo 80 obreros, 3 días, 80 obreros con 3 días. Resulta que estos puntitos ya no salen sobre una línea, ¿no? Yo los quiero unir con una recta, no se puede. Salen encima de una curva. Ya. Y esa es precisamente la propiedad o la característica de este tipo de magnitudes. Su gráfica es una hipérbola. Eso se llama hipérbola, ¿no? Entonces, ¿cómo reconozco que dos magnitudes son inversamente proporcionales? Cuando su gráfica es así, ¿no? Entonces, si en algún problema me viene esta gráfica, yo digo, esta magnitud es inversamente proporcional a esta. Por lo tanto, 80 por 3 debe ser lo mismo que 60 por 4 y debe ser lo mismo que 40 por 6 o lo que parezca. ¿No es cierto? Entonces, concluyendo, las magnitudes directamente proporcionales, su gráfica es una recta. Y las inversamente proporcionales, su gráfica es una curva, es una hipérbola. ¿No es cierto? Bien. ¿Listo? Esa es toda nuestra parte teórica hasta el momento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, yo no Sí. entendí ¿Qué no entendiste? todo. ¿Todo? No entendí. Bien, entonces, si no has entendido, tienes que prestar bastante atención a los problemas que voy a explicar, ¿sí? Porque ahí voy a volver a repetir qué cosa es directo, qué es inverso. ¿Está bien? Tu cámara, por favor, Maciel. Profesor, Sí, te escucho. de lo anterior, Sí. no entendí por qué salió el 6, 4. ¿Esto que está acá? Ya. Entonces, para que tú me entiendas mejor, voy a hacer un pequeño gráfico por acá. Ya, imagínate que esta es la obra. ¿Ya? Vamos a fabricar 240 pelotas. Vamos a confeccionar pelotas, ¿cierto? Entonces te digo, ¿no? 20 obreros o 20 obreros pueden hacer esta cantidad de pelotas en 12 días. Te pregunto, ¿cuántas pelotas hacen en un día? $240. No. Estos 20 obreros pueden hacer en 12 días 240 pelotas. En 12 días. ¿No? Entonces, 20 pelotas, entonces yo te pongo 40 obreros. ¿En cuántos días harán las 240 pelotas? 6 días. Claro. Porque dices, 40 obreros, yo necesito 240, tengo que utilizar 6 días, ¿sí o no? Porque tengo que hacer los 140 pelotas. Y 60 obreros, ¿en cuántos días? 4. En 4 días. ¿No? Entendiendo que cada uno hace una pelotita, ¿no? Algo así. Y 10 obreros. 24. Ya, de ahí salen esos números que están acá abajo. ¿No? Más o menos esa es la idea para poder explicar esto que está aquí. ¿No? ¿Alguna otra pregunta antes de empezar a resolver los problemas de la ficha? Listo, entonces, ahora sí, vamos a empezar a resolver los problemas de la ficha para que después ustedes trabajen su ficha. ¿Está bien? Dice, relaciona las magnitudes y da como respuesta la cantidad de relación que son inversamente proporcionales. Ya. Tengo que colocar acá qué relación llevan ellas y después dar como respuesta los que son inversas, ¿no? ¿Cuántas inversas hay? A ver, Cristian. Dos magnitudes son directamente proporcionales, su símbolo es así, directamente proporcionales. Una magnitud A es directamente proporcional a B cuando las dos varían en el mismo sentido, o sea, las dos aumentan o los dos disminuyen. ¿Me entiendes? ¿Y cuándo son inversamente proporcionales? Cuando si el valor de una de ellas disminuye, la otra aumenta. Y si de una de ellas aumenta, la otra disminuye. ¿Está bien o no? ¿Sí? Sí. Listo. Obreros con días. Imagínate que los obreros están fabricando o construyendo una casa y lo hacen en una cantidad de días. ¿Sí? Una casita, qué sé yo, para darme cuenta.
¿Qué pasa si es que yo aumento la cantidad de obreros? La casa va a Disminuyen los días. lógicamente lo van a hacer en menos días, ¿no es cierto? Entonces, a más obreros, menos días. ¿Qué tipo de magnitudes son? ¿Directas o inversas? Inversas. Inverso. Exactamente, así se determina si una magnitud es inversa o directa, ¿no? Tienes que hacer un pequeño análisis con ello. Te va a hacer un caso supuesto y son inversamente proporcionales. Gonzalo, presión con volumen, ¿no? Ustedes, antes, la mayoría compraba un balón de gas, ¿sí o no? Ya. Y este balón de gas tiene un volumen, ¿sí? Tiene un volumen y una presión. La presión es la fuerza que ejerce el gas sobre la pared del balón, ¿no? Es como si quisiera escapar. Como no tiene salida, solamente sale la válvula. Cuando tú lo abres, sale el gas hacia afuera, ¿no? Está a presión. ¿Qué pasa si es que el volumen aumenta? O sea, lo vuelvo más grande el balón. Lo vuelvo más grande. ¿Qué pasa con la presión del gas? ¿Aumenta o disminuye? Más práctico. Imagínate que acá yo tengo una sustancia y acá tengo algo así como una jeringa. ¿Sí? Usted ha visto que la jeringa se llena y acá hay algo así como un pistón. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si es que yo presiono? ¿Qué pasa si es que yo presiono? El volumen se va a achicar. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con la presión de adentro? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Aumenta. ¿No? A mayor presión, el volumen disminuye. O a menor presión, el volumen aumenta. ¿Qué tipo de relación lleva presión con volumen? Directa. Claro, imagínate que usted tiene un pedazo de plastilina, ¿no? ¿Sí? Un pedazo de plastilina la tienen ahí. Y tú lo machucas con tu mano. A mayor presión, ¿qué pasa con la plastilina? Se va a achicar, ¿sí o no? Se va a aplastar. El volumen disminuye. Entonces son inversamente proporcionales. A mayor presión, menor volumen. Son inversamente proporcionales. Cuadernos con alumnos. Vamos a suponer que 2 alumnos tienen 10 cuadernos. Si yo aumento la cantidad de alumnos, ¿aumentará la cantidad de cuadernos o disminuirá? Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? A más alumnos, más cuadernos hay. Es directamente proporcional. Más alumnos, más cuadernos. Es directamente proporcional. Velocidad con horas. Imagínate que yo tengo un carrito que tiene cierta velocidad y va a demorar cierta cantidad de horas para llegar acá. ¿Qué pasa si yo aumento la velocidad? ¿El tiempo que demora va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Disminuye, pues más velocidad, menos tiempo demora. ¿Sí o no? Menos horas. Entonces, ¿qué relación es? ¿Inversa o directa? Inverso. Es inversamente proporcional porque a mayor velocidad, menos horas va a utilizar. ¿Sí o no? O al revés, ¿no? A menor velocidad, más tiempo se va a demorar, más horas va a demorar. Entonces, ya relacioné, ahora respondo. Dice, da como respuesta la cantidad de relaciones que son inversamente proporcionales. ¿Cuántas relaciones son inversamente proporcionales? 3. 3. 3 relaciones. Creo que se interrumpa, pero no puedo ver la pantalla. 3 relaciones son inversamente proporcionales. Listo. ¿No? Va a haber problemas, bueno, acá más adelante de repente, va a haber problemas donde a ti no te digan qué relación tienen. Tú tienes que buscarlo. Así como yo estoy buscando, así hay que buscarlo. Pero va a haber problemas donde sí te dicen, o directamente o indirectamente. Como este problema que está aquí, por ejemplo. Acá no me dicen qué relación llevan esta magnitud, que no dice quién es, ni esta magnitud que dice quién es, pero tengo una gráfica así. ¿A quién corresponde esa gráfica? ¿A 2 magnitudes directamente proporcionales o 2 magnitudes? Directamente proporcional. Directamente proporcionales. ¿Qué pasó? Ya, no, un ratito.
Ya. A ver, está indicando de que esta gráfica que está aquí me está indicando que las magnitudes son directamente proporcionales, ¿sí o no? Entonces voy a poner acá. A ver, de la gráfica se deduce que las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, si son directamente proporcionales, ¿qué se tiene que cumplir? A ver, ¿qué se tiene que cumplir si es que son directamente proporcionales? María. Que se divide. Que su división debe ser igual, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir que A o 4 sobre A tiene que ser igual a 32 sobre 16 y tiene que ser igual a 84 sobre B. ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces digo, A 4 sobre A tiene que ser el mismo valor que 32 sobre 16 y tiene que ser lo mismo si es que yo divido 84 entre B. Ya está. Y ahí nomás razonamos, ¿no? No necesitamos hacer nada porque ¿cuánto vale esto que está aquí? ¿Cuánto? 2. Esto vale 2. Esto quiere decir que todos deben salir 2, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale A? 2. 2. Vale 2. ¿Y cuánto vale B? 48. 42. Y ya está. Yo no he hecho nada, solamente he razonado nomás. Entonces me piden el valor de A por B. Pues facilito. ¿Cuánto es A por B? 84. 84, ¿no es cierto? Sería A que vale 2 por 42. Sale 84. Listo. Fácil, ¿ves? Siguiente problema. Se ha medido la presión ejercida por un gas y el volumen que ocupa. Y hace un momento acabamos de hablar de volumen y presión. Y se tuvieron los siguientes datos. Imagínate que yo me olvidé, ya no sé qué relación llevan, pero miro los valores. Mira, el de 10 pasa a 15. Oye, acá no están los valores. No me dice qué tipo de relación. ¿Cómo sé qué relación lleva presión y volumen? Tengo que hacerme algún caso, así como hice anteriormente, acá, ¿no? Cuando estaba relacionando. ¿Qué tipo de relación obtuvimos? ¿Se acuerdan? Inversa. Inversa, ya está. Entonces, ya sé que son inversas presión con volumen. Entonces, lo aplico de frente, ¿ya no es cierto? A ver, vamos a poner acá. Sabemos que la magnitud volumen es inversamente proporcional a la magnitud presión. Ya, y si es inversamente proporcional, ¿qué se tiene que cumplir en esas magnitudes? Tienen una propiedad, ¿no es cierto? ¿Qué se tiene que cumplir? Que se multiplica. Su producto debe ser siempre igual. O sea, 10 por 12, ¿a qué tiene que ser igual? 120. 15 por A o 15A. Y también tiene que ser igual a ¿quién? 20 por B. 20B. Ya, pero yo sé que esto vale 120. Eso quiere decir que todos deben valer 120. También tiene que ser 120. Esto también tiene que ser 120. Entonces, para que aquí valga 120, ¿cuánto debe valer A? 8. 8. ¿Y cuánto tiene que valer B? 6. 6. Y se acabó el problema. ¿Qué me piden?
La suma de A más Ya está. ¿Cuánto es entonces la respuesta? 14. 14. A más B es 14. Y ya está. Ustedes pueden ver que esto es fácil, es sencillo. El que no sabe no aprende simplemente porque no presta atención. Esa es la cruel realidad, ¿no? Problema 4. Me piden hallar A más B y me dan esta figurita que está aquí. A ver, del gráfico, ¿qué puedo deducir? Que es inversamente proporcional. Claro, son inversamente proporcionales, ¿no es cierto? Ya se explicó hace un momento. Del gráfico puedo indicar de que A es inversamente proporcional a B. Ahí está la magnitud A, la magnitud B. Acá están sus valores. Esos son sus valores, esos son sus valores, ¿no es cierto? Entonces, si ya sé que son inversamente proporcionales, su producto debe ser siempre igual. Entonces preguntamos, a ver, Violet, ¿qué se debe cumplir en ese gráfico? Que ¿cómo explicarlo? Que son inversamente proporcionales. Ya, si sabes que son inversamente proporcionales, ¿qué se tiene que cumplir? Que sus divisiones son iguales. No. Ese es cuando son directamente proporcionales. Cuando son inversas, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Qué hemos hecho acá? Acá son Que inversas. que sus productos su multiplicación son iguales. Entonces, díctame, ¿qué productos? 16 por 16 3. por 3 tiene que ser igual. A por 4. 4A. Y tiene que ser igual. 8B. Listo. Como son los únicos, ahí nos quedamos. Entonces, del primer producto yo puedo deducir que esto es 48. Entonces, todo tiene que ser 48. Acá también tiene que salir 48. ¿Cuánto vale A, Violet? A vale 12. 12. ¿Y B? B vale 6. 6. ¿Qué me piden? A más B sería 18. Ya está. ¿De qué depende de que yo pueda desarrollar algo? De mi conocimiento, pues, ¿no es cierto? De esto que sepa que es directo, que es inverso, nada más, porque en sí el problema es sencillo. Uno no tiene muchos problemas, digamos así, no mucha dificultad. Solamente es cuestión que aplique lo que ya aprendí, nada más. Así de fácil. Problema 5. Orlando observa que en el parque la sombra que proyecta un árbol a cierta hora del día, ¿no? Dice, si la altura es de 2 metros, su sombra es de 4, algo así, está mirando esto, ¿no? Tiene un arbolito. Se supone que este es el suelo. Y a cierta hora, la sombra de este arbolito, más o menos así, que estoy un poco chueco, pero no importa, 4 metros. Si el árbol tiene una altura de 2 metros, vamos a suponer, no me dice qué unidad, acá hay 4 metros. Algo así, ¿no? Entonces la pregunta es, aquí hay dos magnitudes sombra con la altura del árbol, ¿no? ¿Qué pasa si el árbol es más alto? ¿Habrá más sombra, menos sombra? Más sombra. Más sombra, ¿no? Porque yo me imagino lo prolongo más arribita, ¿no? El árbol lo prolongo más arribita y hago lo mismo, la sombra va a ser más grande. Entonces se deduce de que la sombra del árbol es directamente proporcional a la altura, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, se deduce que la sombra del árbol, que la sombra del árbol es directamente proporcional a la altura del árbol, disculpen. Ya está. Como ya determiné que es directamente proporcional, Maricielo, entonces, ¿qué se debe cumplir en este cuadrito que está aquí? Que su división sea igual. Maricielo ha cambiado de voz.
Maricielo, ¿qué se debe cumplir aquí? No me acuerdo, profesor. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿qué se tiene que cumplir? Ya te dijo tu compañero. Su división debe ser siempre la misma. O sea, si tú divides 4 entre 2, debe ser lo mismo que 6 entre A y debe ser lo mismo que B entre 6, ¿no es cierto? Entonces, acá se debe cumplir que 4 sobre 2 tiene que ser lo mismo que 6 sobre A y tiene que ser lo mismo que B sobre 6. De ahí se puede deducir de que este cociente vale 2. Por lo tanto, todos deben valer lo mismo, ya que son iguales, ¿no es cierto? Esto vale 2. Entonces, ¿cuánto vale a Maricielo? Hoy se fue. Maricielo, ¿estás por ahí? Se fue, creo, ¿no? Sí, profesor. Ahí estás. Como veo una sombra, nomás estás en contra de la luz. Debes encender tu poquito para verte, porque no te veo nada. Ahí está, ahora sí, recién. Ya, Maricielo, ¿cuánto debe valer A? 2, 2. ¿Por qué 2? porque todos tienen que tener el mismo resultado. Claro, pues 6 entre 2, ¿cuánto es? 2, 3, 3, 3. Tiene que valer 3. Porque 6 entre 3 me da 2. Y acá salió 2, acá también tiene que salir 2. ¿Y cuánto vale B? ¿Cuánto tiene que valer B? Si tú sabes que dividido entre 6 tiene que salir 2. 12. 12. Es muy difícil. ¿Qué nos piden? Hallar A más B. Entonces, ¿cuánto vale A más B, Maricielo? 15. 15. Ya. Si ustedes no entienden algo, tienen que preguntar. Ustedes no preguntan. Tienen que preguntar. El que no pregunta nunca aprende. Para aprender hay que preguntar. Todos para aprender tenemos que preguntar. Nadie aprende solito. ¿No? Siempre preguntamos. A ver. 6. A ver, Luis. Acá me dan dos magnitudes M y N. De este gráfico, ¿qué puedo deducir con respecto a M y a N? Luis Alarcón. ¿Qué puedo, profesor. ¿Qué puedo deducir de este gráfico que me muestra la magnitud graficada, la magnitud M y N? Que si M vale 7, N vale 3. No, pero ¿qué relación lleva? ¿De 7 a 3? ¿Cuánto? ¿De 7 a 3? No. ¿Qué tipo de relación de proporcionalidad llevan estas dos magnitudes? Directamente. Directamente proporcional, ¿cierto? Ya, pero si tú observas el problema, no me habla de M y N. Dice M con 3N. M con 3N. ¿Me entiendes? Mira, acá me está indicando que M es directamente proporcional a 3N. Ah, ya. Dato del problema. Dato del problema. Me está indicando de que M es directamente proporcional a 3N, así. Entonces, si eso es así, quiere decir que cuando yo divida el valor de M sobre el triple de N, eso debe permanecer constante. Ya, esta va a ser mi relación, digamos así, ¿no es cierto? Ya, aquí me está indicando qué tengo que hacer. Me está indicando qué tengo que hacer. Dividir el valor de M, pero con el triple de N. Acá yo tengo los valores de M. Y acá yo tengo los valores de N. Cuando M vale 7, ¿cuánto vale N? 3. Cuando M vale 28, ¿cuánto vale N? Y cuando M vale X, ¿cuánto vale N? 18.
Entonces, si yo quiero reemplazar en esta relación de proporcionalidad, porque así me lo están dando, pues tengo que tener cuidado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces voy a empezar con el primero. Cuando m vale 7, debe ser directamente proporcional al triple de su valor de n. ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale n cuando n es 7? ¿Cuánto vale n? 3. ¿Quién es el triple? 9. 9. O sea, es sobre 9. Igual. Ahora hago lo mismo con el siguiente valor. Cuando m vale 28, tiene que ser directamente proporcional con el triple de su valor de n. ¿Y cuánto vale n? 3y. 3, no. N vale y. Acá tengo que colocar el triple de y. Y lo mismo con el siguiente valor de, que es x. Entonces, eso tiene que ser directamente proporcional con el triple del valor de n correspondiente. O sea, ¿el triple de quién? De 18. ¿Cuánto es el triple de 58? De 18, 54. 54. Listo. ¿Sí? No vaya a ser que ustedes vean el gráfico. Ah, mi profesor me ha dicho 7 de 3 es igual. Malograste todo tu problema. Tienes que ver qué cosa tienes en todo. Es decir, tienes que ver todo el problema, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si hacemos lo mismo aquí, tú te vas a dar cuenta que acá no se puede dividir, ¿sí o no? Va a salir un decimal y ya no va a ser tan fácil como hacerlo acá, ¿no es cierto? Pero todo es cuestión de pensar nomás, ¿no? Como son directamente proporcionales, ¿no? Esto es una proporción, ya lo conoce porque hemos visto la parte de proporciones. Si este 7 está multiplicado aquí por 4, está multiplicado por 4, como son proporcionales, acá también tiene que estar multiplicado por 4. El 9 también tiene que estar multiplicado por 4. Por lo tanto, ¿quién es 3i? 36. 36, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que 3i es 36. Y para que 3i sea 36, ¿cuánto vale i? 12. 12. Ya está. Lo mismo hago con el otro, ¿sí o no? Si el 9 está multiplicado por 6, el 7 también tiene que estar multiplicado por 6. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? 42. Es 7 por 6, ¿sí o no? 42. Ya, y como me piden x más y, entonces, ¿cuál será mi respuesta? 54. 54. ¿Sí? Alguien no puede hacer lo que yo acabo de hacer, ese profesor, pero esto quién va a estar mirando, ¿no? Pero acá te dice que es igual, puedes formar tu ecuación, ¿no es cierto? Lo sacas un ratito de ahí, a un costado, lo pones por aquí. 7 sobre 9 tiene que ser igual a 28 sobre 3i. Aplico mi regla del aspa. Digo 21i es igual a 28 por 9. Desarrollo todo y me va a salir que es 12. Igualito es. Por donde tú te vayas, siempre y cuando lo hagas bien, te va a salir lo mismo. Yo estoy optando por algunos métodos razonados, ¿no? Yo quiero que ustedes aprendan a razonar. No que sean mecánicos, sino que razonen las cosas. Y cuando uno razona, se ahorra un montón de tiempo, ¿no? No solamente para matemática, para cualquier cosa de tu vida. Problema 7. A ver si tratamos de terminar antes de nuestro primer receso. Mira, acá me están indicando de que A es inversamente proporcional a la raíz de B. Es un dato, me están dando, dato del problema. Me están indicando de que la magnitud A es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Así lo tengo que relacionar. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir ahí? El valor de A multiplicado por su raíz cuadrada de B debe permanecer constante. Entonces, ahora para poder resolver tendría que saber cuánto vale A y cuánto vale B, pero no sé, ese es mi problema. Pero ahí me dan algunos valores, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces lo puedo reemplazar, ¿sí? A ver. Dice que cuando A vale 10, acá reemplazo 10. B vale 4, aquí le pongo raíz de 4. Y lo mismo hago con otro par de valores.
¿Sí o no? Entonces dice que cuando A vale 10, entonces B vale 4. ¿Quiere que calcule B? Nuevamente me voy por acá. ¿Quiere que calcule B cuando A vale 5? Si A vale 5, ¿cuánto será el valor de B? ¿Está bien? Y ahí es cuestión de resolver, pues, ¿no es cierto? 10 por ¿cuánto? ¿Cuánto es la raíz 4? 2. 2. Y esto es igual a 5 por raíz de B. Acá sale 20. Acá sale 20. ¿El 5 pasa a dividir? 20 entre 5 es 4. No, es igual a la raíz de B. ¿Cuánto vale B? 2. 16. 16, ¿no es cierto? B vale 16. Claro, porque la raíz de 16 es igual a 4, ¿sí o no? ¿Sí? Ya está. Entonces, calcular el valor de B, ahí está la respuesta. ¿Sí? Problema 8. Me dan un gráfico con la magnitud zapatos y costo. O sea, 10 zapatos cuestan 75 soles. 30 zapatos cuestan A soles. Y B zapatos cuestan 375 soles. La siguiente gráfica muestra la producción de una zapatería y sus costos. ¿Ya? Pero no me dice nada. ¿Qué cosa quiere? ¿O he copiado mal? ¿Tienen su ficha? ¿Qué? ¿Me falta copiar algo acá? Dice calcule A más B. Los viene ya Ya está listo. Calcule A más B. Vamos a ponerlo ya. Calcule A más B. Ya está. Me piden A más B. Entonces lo bajamos un poquito acá. Entonces se supone que tengo que ir al valor de A y B. No me dice nada más. Entonces yo debo usar el gráfico nada más, ¿no es cierto? De este gráfico, ¿qué se puede deducir? Alejandra, troncos. Alejandra, ¿puedes orientar bien tu cámara, hijo? Veo tu techo nomás. O tú crees un poquito más. Ya está. A ver, Alejandra, ¿qué podemos decir de estas dos magnitudes con este gráfico que me dan? Y acá no me dan nada. Aquí. ¿Qué puedo deducir de aquí? Que son indirectamente proporcionales. Que son directamente proporcionales, ¿no es cierto? Del gráfico podemos decir que la magnitud número de zapatos es directamente proporcional al costo de esos zapatos. Ya. Y si es directamente proporcional, entonces, ¿qué se tiene que cumplir, Alejandra? Sí, ¿vale? No te escucho, ahora un poquito más fuerte. Alejandra. A ver, Flora, ¿qué se tiene que cumplir, hija? Disculpe, profesor, que uno tiene que ser mayor y otro menor, uno tiene que aumentar y disminuir, y se tiene que No. 10 sobre... Si ya dedujimos que el número de zapatos es directamente proporcional al costo, entonces, ¿qué se tiene que cumplir en este gráfico? 10 sobre 75. Ya, 10 Es sobre... igual a 30 sobre A. Ya, tiene que ser igual a 30 sobre A. ¿Qué más? Igual a B sobre 375. Y es igual a B sobre 375. Ya está. Listo. ¿Qué hacemos? Podemos hacer algo parecido que esto, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Por qué algo parecido? Porque si yo quiero dividir 10 entre 75 no va a salir exacto, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pero antes de hacer eso, ¿qué voy a hacer? Lo voy a simplificar. Le voy a sacar quinta, me queda 2. Acá le voy a sacar quinta, me sale 15. Y ahí voy a empezar a trabajar. Ya está. Por ejemplo, 2 por cuánto me da 30. Por 15. Por 15. Aquí abajo tengo que hacer lo mismo. También se debe de multiplicar por 15. Por 15. Entonces el valor de ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 15 por
Por 15. Por 15. ¿Cuánto es 15 por 15? 225. 225, ya está. Igual hago con el otro, ¿no? A ver, 15 por cuánto me da 375. Acá tiene que ser lo mismo. Por 25. Por 25. 15 por 25. Por 10 es 30. Por 20 es 300. Por 25, ¿no? Por 25. Entonces acá también tiene que ser por 25. Por lo tanto, el valor de B, ¿a qué tiene que ser igual? Así, a 2 por 25. 2 por 25. ¿Y eso cuánto sale? 50. 50. ¿Qué me piden? A más B. Entonces el valor de A más B, ¿a qué será igual? Igual a 200. 225 más 50. 75, ¿no? Ya está. ¿Ven? Se tiene tres magnitudes A, B y C. Profesor, ¿Vale? disculpe que le interrumpa. ¿Puede retroceder la pantalla para tomarle print? Gracias, profesor. Ya. A ver. Hacemos el problema 9. Pero para el problema 9, ahí sí tienes que prestarme atención un ratito por acá, ¿ya? Yo no les he explicado esta propiedad porque no pensaba que iba a haber ningún problema, pero... Las magnitudes se relacionan de 2 a 2, ¿no? Todos los problemas que hemos hecho, todos son de dos magnitudes nomás. ¿Qué pasa si tengo 3, 4, 5 magnitudes? Entonces, en ese caso, se toma una y se compara con cada una de las demás, ¿no? Vamos a suponer que tengas una magnitud A, B, C, D y E. Tengo 5 magnitudes. Y yo quiero encontrar una relación entre las 5, o sea, que una formulita que me permita saber qué cosas debo hacer con las 5 valores. Entonces, se agarra una de ellas, por ejemplo, él, ¿no? Agarro una de ellas y lo comparo con él, así como hicimos al inicio del programa, ¿no? Acá, como hicimos acá. Se compara. Quiero saber qué relación llevan, lo comparo, ¿no es cierto? Imaginemos que salió directamente proporcional. Imaginemos, directamente proporcional. Luego agarro y lo comparo con el que sigue, con C. Imaginemos que también sale directamente proporcional. Y luego con D. Imaginemos que sale inversamente proporcional. Y luego con E. Imaginemos que sale directamente proporcional. Estas relaciones que acabo de hallar me van a permitir hacer una relación entre todas. Digo, A. ¿Qué tiene que ser con B? ¿Directo o inverso? Es directo. Directo. Y si es directo, ¿qué tengo que hacer con él? ¿Dividir o multiplicarlo? Dividir. Dividirlo, lo pongo abajo. Ya está. Con C, ¿lo multiplico o lo divido? Dividir. Entonces va a ir acá abajo. Estoy con respecto a, no, todo es con respecto a él. Ya está C. Con I, es inverso, ¿lo multiplico o lo divido? Multiplico. Lo multiplico. Y con E, lo divido, porque es directo. Entonces, esto debe permanecer constante. Esta es mi fórmula o mi relación de proporcionalidad entre 5. Eso quiere decir, por ejemplo, que si A vale 10, B vale 8, B vale 5, C vale 20 y E vale 2, debe ser lo mismo para otro grupo de valores, lo mismo y lo mismo. Casi lo mismo que hemos estado haciendo, pero con 2, pero acá con más, pues, ¿no es cierto? Es lo mismo. Pero para ello debes tener esta relación. ¿Sí? Y mira el problema que está acá. Mira, ahí dice, se tiene 3 magnitudes A, B y C. Se sabe que A es directamente proporcional. Mira, me están dando así, que A es directamente proporcional con la raíz de B. ¿Está bien o no? Y también me dicen que A es inversamente proporcional a C cuadrado. Es inversamente proporcional a C cuadrado. Ya, nada más. ¿Qué puedo deducir de esto? Como A es directo a la raíz de B, ¿qué tengo que hacer? ¿Dividir o multiplicar? Dividir. Dividir sobre la raíz de B, ¿no es cierto? Ya está. Y con C cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Multiplicar con C cuadrado. Listo. Y esto debe permanecer constante. Esta va a ser mi relación de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, de toda esta información que está acá, ¿no? Dato del problema, me están dando lo siguiente, ¿no es cierto? Ya voy a copiar de frente esto que está aquí.
¿no? Me dicen que A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B y que también es inversamente proporcional a C cuadrado. Y esto debe ser constante para cada grupo de datos. Eso va a ser tu relación de proporcionalidad, ¿no? De esas tres magnitudes. Así se relacionan esas tres en este problema. ¿Y qué hago después? Lo único que hago es reemplazar valores nada más. Porque eso te lo da el problema, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer grupo. Acá dice, mira, cuando A vale 8, B vale 16, C vale 6. ¿Qué vas a hacer con estos tres valores? Lo vas a reemplazar acá, ¿no? Entonces lo voy a reemplazar. A ver, cuando A vale 8, ya está. B vale 16, tendría que ponerlo así, ¿no? Acá tengo que poner adentro 16. Sobre la raíz de 16. ¿Y C vale cuánto? C vale 6. Acá tengo que poner acá 6 al cuadrado. 6. 36. Listo. Ahora dice calcula B. O sea, no conozco esto, lo voy a colocar igualito, ¿no es cierto? Calculo B, no sé cuánto vale. Ahí. Cuando A vale cuánto? Cuando A vale 9, lo reemplazo aquí. Solito 9. ¿Y C cuánto vale? C vale 4. Tengo que ponerlo aquí, pero al cuadrado, ¿no es cierto? 4 al cuadrado. Ya, se acabó el problema. Ahora lo único que queda es hacer operaciones nomás, ¿no es cierto? A ver, ¿qué queda aquí? 8 por 36 sobre 4 igual a 9 por 16 sobre la raíz de B. ¿Qué puedo simplificar en la primera fracción que está acá adelante? ¿Qué puedo simplificar acá? Cuarta, me queda 2. 2 por 36, 72. En el otro lado no puedo hacer nada, ¿no? Tengo 9 por 16 es 144 sobre raíz de B. Esta raíz de B lo mando para acá. ¿Cómo pasa? Multiplicar. Y este 62 lo mando para acá. ¿Cómo pasa? Dividir. O sea, la raíz de B, ¿a qué va a ser igual? La 144 sobre 72. ¿Cuánto vales? 2. Vale 2. Entonces la raíz de B es igual a 2. ¿Cuánto vale B? 4. 4. Listo. Vale 4. Y con esto nos vamos a nuestro receso y regresan dentro de 15 minutos. ¿Está bien? Ya, pueden salir nomás, apaguen su cámara. Ya, chicos, ahora vamos a continuar con el último problema para que puedan empezar a trabajar su ficha, ¿ya? A ver. Este problema que está aquí ya tiene una teoría adicional. Yo voy a tratar de explicarte porque esto es se le llama función proposicional. Y para que hablemos de función proposicional tiene que conocer algo de funciones en el álgebra. Pero bueno, yo voy a hacer lo posible para explicarte. Si dos magnitudes, vamos a suponer que tenga dos magnitudes X e Y. Tengo dos magnitudes X e Y. Y me dicen que son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, ¿qué se tiene que cumplir con ellos? Que X sobre Y tiene que ser igual a una constante K. Eso saben ustedes, ¿no es cierto? Ya. En álgebra, por ejemplo, si yo tengo X más Y igual a 5, vamos a suponer, ¿no? Y yo despejo el Y igual a 5 menos X. Ya. En álgebra se acostumbra a escribir esto así. Esto de acá le llaman función de X. Quiere decir que esta variable está en función de X, depende de X. O sea, su valor de él va a depender de él. Por ejemplo, si vale 1, Y vale 4, pues, ¿no es cierto? Si él vale 2, Y vale 3. Si vale 5, depende de X, ¿te das cuenta? Entonces, para indicar que eso depende de X, se le llama así, f de X, ¿no? Y eso se llama función. Y la función sería
5 menos x. Entonces, a ver, haya la función cuando x vale 2. Fácil, sería 5 menos 2 igual a 3. Haya el valor de la función cuando x vale 0. Cuando vale 0, entonces será 5 menos 0 igual a 5. ¿Me entienden? Ya, yo voy a tratar de hacer eso, pero con lo que estamos haciendo ahorita. Ya, entonces, si me están indicando de que estas dos magnitudes son directamente proporcionales, su división debe ser constante, ¿no es cierto? Si yo despejo esta y, lo mando para acá y esto lo mando para abajo, entonces y sería igual a x sobre k, ¿sí o no? Tendría esto que está aquí. Profesor. Y será igual a x sobre k, ¿sí? ¿Por qué directamente proporcional se dice que es inversa? No. Estoy explicando antes de resolver el problema. ¿Sí? Ya está. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, a esta i que está acá, le vamos a llamar f de x, así como aquí, ¿no es cierto? Igualito. Le vamos a llamar f de x. F de x será igual a x sobre k. Listo. Esto de acá se llama función de proporcionalidad directa. Cuando a ti te digan f es una función de proporcionalidad directa, te está indicando que es esto que está aquí. ¿No? Es x sobre la constante. Ahora, ¿qué pasaría si fuera inversa? Si estos fueran inversas, su producto tiene que ser constante, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo despejo y, entonces sería que y es igual a la constante sobre ¿quién? Sobre x. Ahora a él le llamamos f de x. F de x igual a k sobre x. Y a esto se le conoce como función de proporcionalidad inversa. ¿No? Mira, es casi parecido, pero mira, está al revés, ¿te das cuenta? ¿De dónde parte esto? De aquí, pues del inicio, ¿no es cierto? Si es directamente proporcional, de acá se despeja y sale esto. Si es inversamente proporcional, se despeja y sale esto. En mi problema, ¿de cuál me están hablando? ¿Del primero o del segundo? Segundo. Del segundo. O sea, yo debo partir de esta expresión que está aquí, ¿no es cierto? Que esta es una función de proporcionalidad inversa. De ahí debo partir. Entonces, voy a borrar esto que está acá arriba. Y ahora sí voy a escribir acá, ¿no? Una función de proporcionalidad inversa es así. F de x es igual a la constante sobre x. Lo vamos a poner ahí para que quede. Esta es una función de proporcionalidad inversa. La directa es al revés nomás, ¿sí? Esta es una función de proporcionalidad inversa. ¿No? ¿Por qué se llama inversa? Porque sale, pues desde ahí empezamos a hacer el análisis, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, esa función debe tener esa forma que está ahí, ¿no es cierto? Ahí me dicen que f de 5 vale ¿cuánto? Dicen f de 5, dato del problema. Dicen f de 5 vale 12, ¿sí o no? Ya, ¿y a qué es igual f de 5? Si yo lo reemplazo acá. Esto quiere decir que esto de aquí vale 5, ¿sí o no? Esto vale 5. Entonces será k entre 5, ¿no es cierto? Y eso debe ser igual a 12. Lo vamos a poner por acá. Ahora sí, que sería k sobre 5. Y por dato tiene que ser igual a 12. En consecuencia, ¿cuánto vale k? 60. 60. Se acabó el problema. ¿Ya qué me piden? Me piden hallar f de 4, f de 6, f de 2, efectuarlo y primero voy a hallar cada uno. Entonces, ¿a qué será igual f de 4? Si hago lo mismo, ¿no es cierto? F de 4. ¿A qué será igual f de 4? K sobre 4. ¿Cuánto vale k? 60. 60 entre 4. ¿Y cuánto es eso? 15. 15. F de 4 vale 15. Lo mismo voy a hacer con f de 6. ¿A qué será igual f de 6? 60 sobre 6. 6. ¿Y cuánto vale eso?
10. 10. Y lo mismo voy a hacer con f de 2. ¿A qué será igual f de 2? 60 sobre 2. ¿Y eso cuánto vale? 30. 30. Ahora sí, una vez que tengo el valor de cada uno de ellos, ya lo reemplazo en lo que me están pidiendo, ¿no es cierto? ¿A qué será igual f de 4? Por f de 6 sobre f de 2. Será igual a 15 por 10 sobre 30. ¿Cuánto sale eso? 5. Sale 5. Mi respuesta es 5. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho que es una función de proporcionalidad directa? ¿Cómo hubiera empezado? Hubiera empezado así, ¿no? F de X igual a ¿qué? X sobre Por X. así, al revés, ¿no? Y ahí empiezo, pues, ¿no es cierto? Si igual hago lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Igual lo hay el valor de K y empiezo a trabajar solito. ¿Sí? En todo caso, si hay algo en su ficha que estén así, me preguntan y yo los oriento. Ahora sí, abran su ficha en la página. He abierto otra ficha, pero un ratito. Ya. Páginas 64, 65 y 66, que es la última parte de la ficha de aritmética. Páginas 64, 65 y 66. Esto lo podemos trabajar ahora sí. Cualquier cosa que no entiendas, tengas duda, me preguntas. ¿Está bien? Mientras yo estoy viendo quiénes me han presentado la actividad anterior. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado estábamos trabajando también en el salón sobre la parte de descuentos y faltó un poco? Le dije, ya, lo terminan y me lo presentan, ¿no? Le dije, ¿no? A ver, acá lo tengo apuntado. Sí. A ver, voy a ver quiénes me han enviado. A ver, los que no han enviado los voy a colocar ahí en el grupo de padres de familia para que sepan quién no presenta sus trabajos. Cosa que si sale desaprobado, ya no tiene con qué reclamarme. ¿Está bien? Listo.